A finales de 1942, una importante carta llegó hasta el escritorio de Martin Bormann. Este era el secretario personal de Hitler y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Dada su elevada jerarquía, muchas personas le escribían haciéndole solicitudes de ayuda y favores. La carta en cuestión era en realidad un pedido de absolución para una mujer austríaca llamada Helena Kafka. Lo verdaderamente curioso es que se trataba de una monja acusada de complotar contra el Führer. A pesar de la gravedad de los cargos, no sería la primera vez que una denuncia era exagerada y que correspondía absolver a la persona. Sin embargo, Kafka había sido sentenciada a muerte y en aquel momento su vida pendía de un hilo, y la respuesta del secretario podía salvarla o condenarla. Fue entonces cuando Martin Bormann tomó su decisión. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la monja que se enfrentó a Hitler. Helena Kafka nació el 1 de mayo de 1894 en la ciudad de Brno, ubicada en Austria. Era la sexta hija de un zapatero humilde, de manera que se crió alejada del lujo. Cuando apenas tenía 2 años, su familia se mudó a la esplendorosa Viena, la urbe que antaño había sido la capital del Imperio Austrohúngaro. En su adolescencia trabajó como empleada doméstica y como vendedora en una tienda de tabaco. Sin embargo, encontró su verdadera vocación a los 19 años, cuando decidió convertirse en enfermera y ayudar a los demás. Rápidamente consiguió trabajo en un hospital municipal en el barrio de Linz, y fue allí donde se topó con un grupo de monjas de la orden cristiana de los franciscanos. A los 20 años, siguiendo el llamado de la fe, ingresó en la congregación para convertirse en una religiosa. Tomó los votos correspondientes, juró obedecer a Dios, servir a la iglesia y socorrer al prójimo siempre que fuera posible. La hermana Kafka vivió su vida plenamente aferrada a estos ideales y los puso en práctica en todo momento. A pesar de que se dirían muchas cosas sobre ella, nadie jamás podría afirmar que era una hipócrita. Los franciscanos le otorgaron un nuevo nombre, María Restituta, con el que sería conocida a partir de entonces. Curiosamente, Restituta había sido una mártir que vivió en el siglo IV después de Cristo, en época del Imperio Romano. De acuerdo a la leyenda, fue capturada y torturada horriblemente por órdenes del emperador Diocleciano. Más tarde, mientras aún respiraba, fue subida a un bote que los soldados prendieron fuego y enviaron al mar. En cierto sentido, el terrible destino de Restituta presagiaba la tragedia que la hermana Kafka tendría que atravesar siglos después. Luego de que nuestra protagonista completara el noviciado y se convirtiera oficialmente en monja, decidió regresar al hospital municipal de Linz. Lo suyo no era estar encerrada en un convento, sino estar a disposición de los más necesitados. Por aquel entonces sus servicios eran más requeridos que nunca, ya que la Primera Guerra Mundial dejó un saldo de millones de muertos y otros tantos heridos. Los hombres llegaban al hospital con toda clase de lesiones, algunos por los efectos del gas mostaza o por las interminables balaceras. Otros presentaban lo que en la actualidad se conoce como estrés postraumático, debido al shock de convivir permanentemente con la muerte y la destrucción. Los más desafortunados habían sido mutilados por los proyectiles de cañón u horriblemente desfigurados por los lanzallamas. En 1919, tras el final del conflicto bélico, la hermana Kafka fue transferida a un hospital en el pueblo de Mödling, a unos 14 kilómetros de Viena. Allí fue nombrada enfermera jefe de la sala de operaciones, un cargo que ocupó durante más de una década. Durante este periodo fue testigo de los sucesos que acontecían en el país vecino de Alemania. El nacionalsocialismo pasó de ser una agrupación política marginal a convertirse en el movimiento más poderoso de la República de Weimar. Adolf Hitler llegó a ser canciller en 1933 y una vez en el poder, se dedicó a convertir a la nación en una dictadura de partido único. A pesar de que el blanco principal de los ataques nazis eran los judíos, lo cierto es que el Führer también guardaba un resentimiento particularmente intenso hacia el cristianismo. Había sido criado por un padre severo y anticlerical que odiaba todo lo relacionado con los sacerdotes, la misa y la oración.
De la misma forma, el líder nazi desarrolló una visión escéptica sobre la fe, aunque en su gobierno se cuidó de no romper los lazos con la Iglesia Católica de manera irreversible. Su cautela se debía a que era consciente de la importancia que tenía la religión en Europa y que si confrontaba directamente con ella, gran parte de la población podía quitarle el apoyo. En 1933, Hitler firmó un concordato con el Papa Pío XI, que establecía que Alemania se comprometía a respetar la autonomía de las instituciones católicas. No obstante, en la práctica el Führer incumplió todas y cada una de las cláusulas del acuerdo. Diversos líderes eclesiásticos fueron arrestados por la Gestapo bajo el cargo de inmoralidad, mientras que algunos fueron brutalmente asesinados. Las agrupaciones religiosas fueron disueltas y desde la juventud hitleriana se promovió el linchamiento de niños cristianos en las calles. A las escuelas católicas se les prohibió impartir lecciones de catequesis y se solicitó el retiro de los crucifijos de todos los establecimientos públicos. Con el correr del tiempo, la historia de la hermana Kafka se entrelazaría con estas cuestiones. En 1938 se produjo el Anschluss, es decir, la unificación de Alemania con Austria. Esta última nación ingresaba formalmente al Tercer Reich, algo que había estado en los planes de Hitler desde hacía por lo menos 2 décadas. El Führer creía que todos los miembros de la raza aria debían vivir en un mismo país, así que a través de una votación fraudulenta, el proyecto se aprobó por un 99% de sufragios positivos. Como era de esperarse, el hospital de Mödling, donde trabajaba María Restituta, sufrió las consecuencias del nuevo gobierno nazi. Ella había decorado las salas y pabellones del establecimiento con crucifijos e imágenes católicas, algo que resultaba inaceptable para las autoridades. Por esta razón se le exigió que retirara todos los símbolos religiosos y que adoptara una apariencia de laicidad, es decir, que no transmitiera nada relacionado a la fe. Este fue un primer punto de tensión entre nuestra protagonista y el nazismo. Por otro lado, en Austria comenzaron a aplicarse las leyes de Nuremberg, un conjunto de normas antisemitas y racistas que establecían un trato diferencial para judíos, afrodescendientes y gitanos. Así quedaban prohibidos los matrimonios mixtos con personas de estos grupos, a quienes además se les quitaban sus derechos civiles y se las relegaba a la condición de ciudadanos de segunda. La hermana Kafka, al ver cómo la situación de su país se empeoraba y la discriminación y el odio nazi se expandían, alzó su voz en contra de las injusticias. Criticó las leyes de Nuremberg y afirmó que Hitler era un demente. Cuando sus colegas que trabajaban en el hospital le pidieron que mantuviera la calma, ella sostuvo que era una vienesa y que como tal jamás podrían hacer que cerrara la boca. Al mismo tiempo se negó rotundamente a quitar los crucifijos del hospital, aunque esto no tuvo en principio consecuencias directas. Los directores del establecimiento se negaron a despedirla porque alegaron que no tenían con quién reemplazarla. En los años siguientes, María Restituta mantuvo el mismo tono severo cada vez que se refería al nacionalsocialismo y a Hitler. Sus comentarios furibundos finalmente colmaron la paciencia de un médico que trabajaba con ella en el hospital y que era un fanático nazi. El hombre la denunció ante las autoridades y la Gestapo decidió tomar cartas en el asunto. El 18 de febrero de 1942, cuando salía de la sala de operaciones luego de trabajar en una cirugía, la hermana Kafka fue detenida por la policía secreta y acusada de traición y conspiración en contra del Führer. En octubre del mismo año fue juzgada por un tribunal nazi que, sin embargo, le ofreció la posibilidad de dejarla libre si renunciaba al hospital. Nuestra protagonista se mantuvo fiel a sus principios y se negó a cumplir la orden. Fue así como su destino quedó sellado y los jueces la condenaron a muerte a través de un método brutal: la guillotina. La noticia caló hondo en la comunidad católica de Austria y, como te comentábamos al inicio del video, un grupo de activistas redactó una petición de clemencia que llegó a las oficinas de Martin Bormann. Aquella era la única oportunidad que tenía para salvarse, pero la decisión del jerarca nazi fue categórica. El secretario de Hitler respondió que la ejecución era necesaria para intimidar a todos los que osaran oponerse al nazismo. María Restituta permaneció en prisión durante casi un año, aislada del resto del mundo.
Durante este período, escribió una carta en la que dijo lo siguiente: «No importa cuánto estemos separados de todo, tampoco importa aquello que nos quitan. La fe que llevamos en nuestros corazones es algo que nadie podrá arrebatarnos». El 30 de marzo de 1943, cuando tenía 48 años, fue decapitada en la guillotina. En la actualidad, María Restituta Kafka es considerada un emblema del catolicismo que se enfrentó al nazismo. En el año 1998 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, de manera que se convirtió en la primera mártir de Viena. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.